El descubrimiento del Arca de la Alianza, versión extraída de su descubridor Ron Wyatt y del libro de Jorge Pfeffer-Beza, El secreto legado a Ronald Wyatt. Por 800 años, el Arca del Pacto fue tratada como el objeto más sagrado del mundo. En el año 586 a.C., misteriosamente desapareció. Casi 2600 años más tarde, bajo las narices de investigadores y profesionales, un arqueólogo amateur, Ronald Wyatt, aseguraba haberla encontrado. Aún esto no ha explotado, pero pronto cada ser humano tendrá que decidir si creer o no en lo que el cielo ha decidido revelar, el Arca de la Alianza y la muerte del Mesías. El Arca de la Alianza acompañó al pueblo hebreo desde que Dios le encargó a Moisés su construcción con los más nobles materiales y fue custodiada por varios miles de años por el pueblo hebreo en su viaje de conquista de la tierra prometida, hasta que finalmente es depositada en el templo de Salomón y allí se pierde su pista hasta nuestros días. ¿Qué es el Arca de la Alianza? El arca era un símbolo del pacto de Dios con el pueblo de Israel, donde la gloria de Dios se asentaba en forma de nube, o Shekinah, y la voz de Dios le hablaba a Moisés. En su interior se guardaban los testimonios de que Dios efectivamente se había manifestado al pueblo hebreo y les había cuidado y guiado. Las tablas de piedra de la ley, los 10 mandamientos, la vara de Aarón, la vara que reverdeció, y un recipiente con el maná del desierto. El arca era un objeto precioso donde la presencia de Dios en forma de nube se manifestaba y hablaba a Moisés. Un trono en la tierra a imagen del trono en el cielo. Ron Wyatt ya había realizado varias expediciones y hallazgos arqueológicos bíblicos cuando en el año 1978 él y sus hijos, Danny y Ronnie, realizaron 2 viajes a Israel, específicamente a la costa oeste del Golfo de Aqaba, con el objeto específico de bucear en búsqueda de objetos o partes de carros egipcios en el Golfo de Aqaba, donde habría tenido lugar el cruce por los israelitas del Mar Rojo. Esta exploración sucedió durante el tiempo en que el ejército de Israel actual ocupaba la península del Sinaí. Durante su segundo viaje a la zona, Ron Wyatt aprendió una dolorosa lección. Buceó por horas explorando el lecho marino en búsqueda de restos de carros y osamentas de los cientos de miles de soldados egipcios y animales que perecieron en ese lugar. Había supuesto que el agua filtraría los dañinos rayos solares, lo que obviamente no sucedió, por lo que sufrió dolorosas quemaduras en sus piernas y pies. Inhabilitado para seguir buceando y sin tener un lugar cercano para hospedarse, junto con sus hijos, no tuvo otra opción más que retornar a Jerusalén. Pero mientras esperaba en Jerusalén y cuando las heridas de Ron mejoraron un poco, decidió salir a caminar, acompañado por una de las autoridades locales de Jerusalén por el área inmediata alrededor del hotel. A la salida de la puerta de Damasco, se encaminaron a lo largo de un antiguo camino empedrado, conocido por algunos como el Escarpado del Calvario. Mientras conversaba acerca de cerámicas y antigüedades, en cierto punto hicieron pausa y se detuvieron. De pronto, involuntariamente, la mano izquierda de Ron se levantó y apuntó hacia la colina de a un sitio utilizado como depósito de basura. Esa es la gruta de Jeremías y el Arca del Pacto está allí. Aunque estas palabras habían salido de su propia boca y su propio dedo era el que había apuntado, él no había actuado ni dicho esto en forma consciente. De hecho, nunca antes había tenido la intención de excavar en busca del arca. El hombre que lo acompañaba, sorprendido por esto, reaccionó de manera muy inusual. Pálido,
saliéndose de su acostumbrada forma protocolar, dijo: «Eso es maravilloso. Deseamos que escabe, le otorgaremos los permisos, le daremos alojamiento e incluso le proveeremos de alimento». ¿Estaría Ron escuchando bien? El hombre lo miró y siguió diciendo: «Y lo equiparemos con todos los excavadores que necesite». Wyatt no sabía qué pensar. Sabía que se trataba de una experiencia sobrenatural, pero ¿vendría de Dios? Ya en casa, junto a sus hijos, Ron iniciaría una investigación seria del asunto. Cerca del sitio al que Ron había apuntado, un poco al este de la colina de la Calavera, hay una cueva abierta, la cual se acostumbra a llamar como la Gruta de Jeremías. En realidad, se trata de una gran cueva que opera como bodega de frutas. Las conclusiones de Ron fueron: el arca debió ser escondida entre el año 18 del reinado de Josías, cuando se indica que la trasladó al templo de Salomón, y 35 años después, cuando el templo fue destruido. No fue llevada a Babilonia, según la revelación dada por las Escrituras, en que se describe en detalle los artefactos que fueron llevados a Babilonia y lo que fue traído de vuelta. Era más probable que hubiese sido escondida antes de la destrucción del templo, cuando Jerusalén fue rodeada por el sitio babilónico. De haber sido escondida, lo fue en algún lugar entre los confines del muro de la ciudad de Jerusalén y la pared del sitio babilónico, considerando que la ciudad entera y el templo resultaron destruidos en el año 586 a.C. por los babilonios, por lo que el arca solo pudo haber escapado de la destrucción o el cautiverio al no encontrarse en lugar alguno dentro de la ciudad. Por consiguiente, el lugar que Ron había apuntado estaba justamente afuera del antiguo muro de la ciudad y antes del muro del sitio construido por los babilonios. Este era un supuesto basado en el estudio que consideró como suficiente evidencia para respaldar su decisión de comenzar las excavaciones. Las suposiciones basadas en su estudio eran tan solo suposiciones, sin embargo, fueron suficientes para tomar una decisión, y decide seguir adelante con la excavación. En 1979, Ron Wyatt vuelve a Jerusalén. Tras analizar las evidencias de la Biblia, decide volver y comenzar las excavaciones en Jerusalén. 2 de sus hijos le acompañan. Comienzan justo en el sitio señalado por su mano, en un sitio lleno de escombros. Deben ir con mucho cuidado por si aparecen objetos de interés, un requisito del Departamento de Antigüedades que cumplían con agrado. Comienzan a excavar hacia abajo a lo largo de la pared del acantilado, en una pared de la colina del Gólgota. Gólgota, palabra que en hebreo significa calavera. Hoy en día se puede observar la forma de calavera que se forma en la roca. Y dijo Juan: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, donde le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. Y escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, y el escrito era: Jesús de Nazaret, el Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron ese título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y estaba escrito en hebreo, y en griego y en latín. El encuentro de las 3 hendiduras. Nada más comenzar a excavar, Ron notó una hendidura con forma de nicho en la cara del acantilado. Siguiendo excavando hacia abajo, descubrieron que había 3 de estos nichos recortados en la pared del acantilado, con uno más pequeño en el lado derecho. Aparece una piedra, posiblemente el altar de un templo, de unos 2,5 metros sobre la misma pared del acantilado. Un altar de esa época, la época de los primeros cristianos. ¿Por qué se habría edificado un templo justo en la pared del acantilado? ¿Qué más había allí? ¿Qué había debajo del altar? Justo debajo y frente al altar de piedra, Ron
Notó una roca demasiado simétrica para ser una roca natural. Cuando la levantó, descubrió que estaba cubriendo un agujero cuadrado cincelado en la roca. La base de la cruz. Ahora se entiende lo que era aquel edificio, una iglesia cristiana edificada sobre el mismo lugar de la crucifixión. Al retirar la tierra, descubre también una gran grieta que se extiende hacia abajo. Esta grieta, como veremos, tiene un papel muy importante en esta historia. La iglesia donde está la supuesta tumba de Jesucristo, que muchos visitan hoy en día, fue edificada sobre un templo pagano por orden del emperador Constantino. La Biblia describe una tumba excavada en la roca, en un huerto en los alrededores de donde tuvo lugar la crucifixión, que era la tumba de un hombre rico que la había donado a Jesús. Y en los alrededores, eso es justamente lo que hay, una tumba que parece haber sido alargada a toda prisa, lo que sugiere que la persona que yacía en esa tumba no era la persona para la que estaba destinada. Con el uso de un radar de penetración de Ron, detectó una gran piedra redonda de 13 pies y 2 pulgadas de diámetro y 2 pies de ancho. Trató de descubrir, pero fue enterrado debajo de unos 6 metros de tierra y escombros. Ron considera la posibilidad de que sea una lápida muy grande. Ron Wyatt y sus hijos siguen buscando el arca. Llevan 2 años de excavaciones sin ningún resultado. Las duras condiciones de la excavación, el frío intenso y el enorme esfuerzo realizado debilitan las fuerzas y se hace cada vez más difícil continuar. Jerusalén, 1982. En ese momento, Ron y los chicos llevaban trabajando desde hacía casi 2 años y no aparecía ninguna entrada a la cueva. Ronnie, uno de los hijos, sugiere que deben romper la pared del acantilado y excavar en horizontal, pero Ron se resistía ya que la roca era muy dura y sabía lo difícil que sería el trabajo. El otro hijo, Danny, también cree que es una buena idea. Finalmente, Ron cedió y aceptó la idea. Fue la única opción que quedaba. Por fin logran entrar y aparece un laberinto de túneles. Están bajo el monte Moriah. El trabajo, sin embargo, estaba empezando a pasar factura a los 3. Todos ellos comenzaron a desarrollar una fiebre, escalofríos y síntomas leves similares a la neumonía. El 24 de diciembre, Ron tuvo que enviar a Ronnie a los Estados Unidos porque estaba muy enfermo. Danny tuvo que seguir el 31 de diciembre. Ron estaba muy enfermo, pero siguió trabajando. Y así, mientras oraba, en su mente llegó la promesa de que iba a encontrar el Arca de la Alianza en ese momento. Solo, sin los niños. Ron necesitaba ayuda. Ron había conocido a un joven residente árabe llamado James. Le comenzó a usar en la excavación actual cuando Ronnie y Danny no estaban disponibles. Debido a lo estrecho de los túneles, Ron le pide a James, el chico árabe, por ser más delgado, que se arrastrase a través de una pequeña entrada a una cueva. Cuando se había adentrado en la cueva, muy rápidamente emergió con terror en sus ojos gritando: ¿Qué hay ahí adentro? ¿Qué hay ahí adentro? Las conclusiones de Ron fueron: el arca debió ser escondida entre el año 18 del reinado de Josías, cuando se indica que la trasladó al templo de Salomón, y 35 años después, cuando el templo fue destruido. No fue llevada a Babilonia, según la revelación dada por las Escrituras, en que se describe en detalle los artefactos que fueron llevados a Babilonia y lo que fue traído de vuelta. Era más probable que hubiese sido escondida antes de la destrucción del templo, cuando Jerusalén fue rodeada por el sitio babilónico. De haber sido escondida, lo fue en algún lugar entre los confines del muro de la ciudad de Jerusalén y la pared del sitio babilónico, considerando que la ciudad entera y el templo
resultaron destruidos en el año 586 a.C. por los babilonios, por lo que el arca solo pudo haber escapado de la destrucción o el cautiverio al no encontrarse en lugar alguno dentro de la ciudad. Por consiguiente, el lugar que Ron había apuntado estaba justamente afuera del antiguo muro de la ciudad y antes del muro del sitio construido por los babilonios. Este era un supuesto basado en el estudio que consideró como suficiente evidencia para respaldar su decisión de comenzar las excavaciones. El trabajo de Ron continuaba, como también las excavaciones, pero se presentaban innumerables sinsabores que superar, de manera que avanzar en el proyecto se convertía en una diaria odisea. El lugar en donde se encontraban trabajando era de responsabilidades compartidas entre una familia musulmana y una fundación británica protestante a cargo de un obispo. En una ocasión en particular, Ron trabajaba solo cuando la voz del obispo se dejó oír. «Usted no podrá continuar». Tal noticia fue devastadora. Excavar desde esa posición resultaba crucial para el éxito del proyecto, de manera que Ron se comunicó con un grupo de amigos en los Estados Unidos, quienes comenzaron a orar con una oración que versaba algo como: «Señor, si aquel obispo va a ser un obstáculo para tu obra, ¿podrías hacer que lo remuevan de su puesto?». Una semana más tarde, el obispo colapsó y murió, siendo reemplazado al mes después, y este nuevo obispo a cargo le comunicó a Ron: «Usted puede proseguir». Hasta ese momento, Ron y sus hijos habían estado excavando por casi 2 años. Comenzaron en enero del 79 y ya estaba finalizando el año 1980. Una de las razones del lento avance era que ellos no trabajaban de continuo, pues Ron era un anestesista con obligaciones en los hospitales para los cuales trabajaba, y por la naturaleza de su oficio, le era posible ajustar su tiempo para volver numerosas veces al año, pero solo obtenía permiso para permanecer pocas semanas por viaje. Entretanto, Ron estaba poniéndose muy ansioso. Hicieron asombrosos descubrimientos, proveyendo de detalles a las autoridades acerca de sus descubrimientos, los que eran respaldados por los objetos encontrados que obviamente consignaban, algunos de los cuales les permitían quedárselos por no ser considerados de significativo valor para aquellos. Ya habían explorado casi toda la cara subterránea del acantilado, buscando alguna entrada a alguna caverna o túnel, y suponiendo que si el arca se encontraba en este sitio, ciertamente estaría escondida en una cueva, según sus razonamientos. Finalmente, al proseguir, Ron manifestó a sus hijos tener la impresión que debían romper a través de la roca de la cara del acantilado, aunque Ronnie consintió diciendo que pensaba que era una muy buena idea. Ron se resistía, pues tenía claro que esa roca era extremadamente dura y sabía cuán difícil resultaría ese trabajo. Finalmente, cuando Danny, su otro hijo, dijo a su padre que también pensaba que debían seguir adelante y romper a través de la cara del acantilado, Ron ablandó su postura y accedió. Era la única opción que le quedaba. Con martillos y cinceles comenzaron su trabajo. No pasó mucho hasta que, rompiendo la roca, llegaron a un espacio abierto. Agrandando el orificio, vieron que detrás de una cueva de aproximadamente 15 pies, o sea, 4 metros y algo de alto y lo mismo de ancho, se arrastraron hasta estar finalmente dentro de la mismísima extensión norte del monte Moria. Como se dijo, por casi 2 años habían estado haciendo túneles bajo tierra y descubriendo casi a diario emocionantes estructuras, pero ahora se encontraban en una caverna estéril que pronto descubrirían. Se trataba de una pequeña parte de una gran colmena de cuevas naturales y túneles dentro de la montaña. Pasaron otro año casi completo explorando esta área sin encontrar evidencia alguna de presencia humana.
Estos túneles naturales no estaban todos conectados entre sí, por lo que debieron trabajar muchas horas cincelando a través de las paredes, buscando algún túnel adyacente que finalmente encontraron. Para esto se apoyaban en equipos electrónicos para detectar cavidades, pero no encontraron nada más que eso. Al terminar el año 1981, Ron y sus hijos tomaron vacaciones de invierno para ir a Jerusalén a trabajar. Aunque hace mucho frío en invierno, el sistema de cavernas permanecía siempre a una temperatura confortable y constante tanto en verano como en invierno. Pero el trabajo comenzaba a cobrar su cuota en ellos, pues comenzaron a presentar síntomas de gripe con fiebre y escalofríos. El polvo que habían inhalado a través de los años en esos túneles confinados contribuyó a que presentaran síntomas semejantes a los de la neumonía. Finalmente, en la víspera de Navidad, Ron tuvo que enviar a Ronnie de vuelta a los Estados Unidos debido a su empeorado estado de salud, y Danny tuvo que seguirle en la víspera del Año Nuevo. Ron también estaba bastante enfermo, pero este era un viaje muy especial, pues en él había una promesa involucrada. Según dijera Ron, nunca había escuchado la voz de Dios de manera audible. Solo oraba acerca de lo que sentía que debía hacerse, y entonces a veces recibía una impresión. Había estado excavando por tanto tiempo que comenzaba a cuestionarse si estaría perdiendo su tiempo, que tal vez habría malinterpretado lo que debía hacer. Entonces, en este último viaje, había orado como de costumbre, pidiéndole a Dios que le indicara qué hacer antes de terminar esta incursión de diciembre de 1981. Esta vez, aunque tampoco escuchó voz audible, había sentido en su mente y corazón que lo que le pasaba no era normal, sino que evidentemente era un don dispuesto por Dios. Pasando varios días trabajando en el lugar preciso, el entusiasmo del equipo comenzó a agotarse. Las cosas no podían estar peores. Danny y Ronnie estaban muy enfermos y Ron probablemente estaba igual de enfermo, pero siempre fue mucho más persistente o testarudo, por lo que se quedó para seguir trabajando. Lo llevó hasta una especie de chimenea que se extendía hacia arriba y a un túnel muy delgado, tan pequeño, que Ron tenía que exhalar para poder deslizarse a través de él. Tuvo que parar para tomar un respiro y cuando inhaló, el túnel era tan estrecho que no pudo llenar sus pulmones completamente de nuevo. Lo atravesaron notando una pequeña abertura en la pared del túnel al que habían ingresado ahora. Directamente enfrente de ella había una estalactita de alrededor de 16 pulgadas, o sea 40 centímetros de largo, que casi parecía estar custodiando el pequeño agujero. Al derribar la estalactita, que terminó llevándola a su hogar, donde aún permanece, escudriñó a través del pequeño orificio, pero no pudo ver nada. Entonces lo agrandó un poco más para ver mejor. Asistido con la ayuda de su linterna, pudo observar una cámara completamente llena de rocas, todas más grandes que un puño, con un espacio de alrededor de 18 pulgadas, o sea, 45 centímetros, entre ellas y el cielo. No parecía nada prometedor, pero no podía dejarla sin explorarla. De tal manera, ahora solo se encontraba en medio del vasto sistema de cuevas, y así, sin más, tomó el martillo y su cincel para agrandar el hoyo y arrastrarse por el lugar. Con solo 18 pulgadas, 45 centímetros de espacio, tuvo que acostarse sobre su abdomen sin nada más que una linterna en su mano. Expectante después de lo ocurrido con su ayudante, miró su reloj. Eran las 2 p.m. del día miércoles 6 de enero del año 1982. Se arrastró y encendiendo su linterna a través de grandes piedras que estaban apiladas en forma masiva, con sus ojos logró captar un pequeño resplandor de algo brillante. Lentamente comenzó a remover las piedras una a una. Entonces, sorpresivamente comenzaron a aparecer las primeras evidencias de una
pretérita participación humana. Se encontró con algunas maderas descompuestas y secas, justo debajo de las rocas, y luego algunos restos de pieles de animales también descompuestas y secas que se hacían polvo al moverlas o tocarlas. Lleno de un entusiasmo nervioso y tratando de mantener la calma mientras avanzaba, al remover parte de estas pieles, descubrió que originalmente habían sido puestas allí para proteger una mesa enchapada en oro. Al estudiar las secciones mejor preservadas, Ron descubrió una roca cincelada que se extendía horizontalmente desde la pared posterior, la cual estaba empotrada en la pared del acantilado. Su impresión fue que se trataba de un altar rectangular, el cual mostraba un alisado parejo en su parte superior. En un comienzo pensé que se podía tratar del altar construido por Abraham e Isaac en el lugar donde Dios le pidió sacrificar a su hijo. Pero resultaba ser un altar muy pequeño, pues tiene unos 48 centímetros de ancho y la mitad de esta roca se encontraba empotrada al interior de la pared, por lo que no podría corresponder con dicho altar. Además, ellos no tuvieron tiempo para efectuar esta labor, de cincelar la ladera rocosa del Moria, pues según se desprende de la narración bíblica, ellos cargaban el fuego para el sacrificio en sus manos, por lo que disponían de un tiempo muy limitado, y la costumbre para construir altares era con piedras acumuladas una sobre otra, y no esta nueva forma. Con la adrenalina fluyendo por sus venas y gran anticipación, echó un vistazo alrededor para ver qué más podría ver, lo cual no fue mucho. Apuntó su lámpara hacia el área abierta y luego hacia el cielo de la cueva. Allí notó algo que cautivó su atención. Era una grieta en el cielo con una sustancia negra alrededor. Arrastrándose lentamente y soportando el dolor provocado por las agudas rocas, llegó hasta el fondo de la cámara, donde pudo ver un cofre de piedra que se extendía debajo de las rocas. Este tenía una delgada tapa de piedra que estaba partida en dos, estando la sección más pequeña movida hacia un lado en el cofre de piedra. El tope estaba muy cerca del cielo de la cueva como para mirar en su interior, aunque sabía sin duda lo que había en su interior. Luego notó que la grieta en el cielo estaba ubicada justo encima de la parte agrietada de la tapa, donde ésta estaba abierta y que la sustancia negra había caído desde la grieta al interior del cofre, ya que parte de ésta se había derramado en la tapa. Fue en ese preciso momento, según cuenta Ron, el instante en que se dio cuenta de lo que había ocurrido allí. Entonces se desmayó. Este desmayo de Ron ocurrió cuando, lleno de asombro, se dio cuenta que la grieta en el cielo era el final de aquella grieta que había encontrado en el hoyo elevado de la cruz a muchos pies sobre él, y que la sustancia negra era sangre, que había fluido a través de la grieta hasta el interior del cofre de piedra. Por otra parte, él sabía que el arca del pacto estaba en el interior de este cofre de piedra. Lo más abrumador y sorprendente del hallazgo consistió en descubrir que la propia sangre de Joshua había literalmente caído sobre el asiento de la misericordia. Al volver en sí, ya eran las 2:45 p.m., de manera que solo habían pasado 45 minutos desde que entró a la cámara. Aun siendo este un breve lapso de tiempo, resultó suficiente para haberse convertido en el primer testigo del cumplimiento literal del tipo representado por todos los sacrificios hechos por el pueblo de Yahvé desde Adán y más tarde especificadas por Dios mismo en las leyes del sistema de sacrificios ordenado a Israel.
había un perfecto orden a seguir. Si no hubiesen encontrado primero los nichos tallados en el acantilado, enseguida el hoyo elevado de la cruz con la grieta provocada supuestamente por un terremoto, sencillamente no habría podido identificar el gran acontecimiento ocurrido allí. La promesa que Ron recibiera había sido cumplida. Encontró el Arca de la Alianza, precisamente en ese viaje, y aunque no pudo poner sus ojos sobre ella, entre frustración y lamentos, recibió de nuevo otra muy fuerte impresión, como si Dios le dijera: yo solo prometí que la encontrarías y no que la extraerías. La cámara se encontraba completamente repleta, dejando solo 18 pulgadas, o sea 46 centímetros de espacio entre el cielo de la caverna y los elementos en su interior, lo que le hizo imposible a Ron hacer algo al respecto. No encontraba forma posible de sacar algún objeto. Debía esperar hasta que reconociera la entrada original por la que fueron introducidos para ser ocultados. Entonces volvió por el pequeño hoyo a través de la tortuosa serie de túneles, sellando la entrada con una roca, para que a cualquier persona que mirase a lo largo del túnel le pareciese llegar a un final abrupto. No obstante, esa roca podría ser fácilmente removida por Ron, de manera que estimó conveniente mantener en oculto su experiencia y no contarle a nadie lo ocurrido en ese momento. No era fácil poner en relieve tan importante suceso en el cual había un solo testigo. Necesitaba tiempo para pensar y debía pasar bastante tiempo antes de que su mente dejara de zumbar por todo lo que estaba experimentando. Es claro que esperaba encontrar el arca y sacarla, pero tal pretensión le parecía imposible por ahora. Sin embargo, Ron continuó viajando y entrando a la cámara hasta que eventualmente informó del hallazgo a los oficiales. El primero de ellos fue un amigo suyo, judío, quien, atónito por la noticia, decidió que lo llevase al lugar y le mostrara personalmente este apoteósico descubrimiento. Aproximándose al lugar, justo cuando ingresaban al complejo de cuevas, este hombre se cayó de espaldas y quedó paralizado. Ron debió arrastrarlo hacia afuera. Era extraño que este amigo, quien aseguraba que jamás había estado enfermo, ahora debía permanecer por 2 semanas hospitalizado. Tanto su amigo como otras autoridades, reconociendo el grado de alboroto y problemas que el descubrimiento podría causar de hacerse público, solicitaron a Ron que no dijese palabra alguna acerca de este asunto, lo que en todo caso era demasiado tarde, pues Ron ya le había confidenciado a algunos, situación que les puso también al tanto, pero siendo afrontados con el dicho común de que lo que estaba hecho, hecho está. Le exigieron no dejar ver más detalles de los que ya había revelado. Por lo tanto, a partir de ese momento, no pudieron ser tan específicos como habían pretendido hasta ese momento. Recién después de 3 años de fallecido Ron, en el año 1999, su esposa Mary Nell se sintió con la autoridad y libertad de hablar más ampliamente sobre este asunto, asumiendo que quien había hecho el compromiso fue su esposo y no ella. Llegó el tiempo en el que Ron pudo extraer algunos objetos pequeños de la excavación a las autoridades, lo que les convenció que él sí había descubierto por lo menos algunos utensilios del primer templo. Luego, las autoridades trazaron un plan para sondear las aguas antes de efectuar un comunicado oficial. Deseaban estimar cuidadosamente cuál sería la reacción que tendría el pueblo de Israel y el mundo si se anunciaba que el Arca del Pacto había sido encontrada. Los oficiales con los que Ron trató eran importantes servidores del gobierno de Israel, quienes, preocupados del bienestar de la gente, concluyeron que este anuncio suyo, tan importante, generaría un baño de sangre. Hace ya algunos años, en su última visita a la Cámara, Ron optó por sellar permanentemente el túnel que conducía al arca. Como es de suponer, producto de su vasta experiencia arqueológica,
Ron aprendió muchas lecciones, algunas muy fuertes. Una de ellas era que debía ser muy cuidadoso en seleccionar con quién compartía esta información. En el curso de su trabajo, tuvo numerosos encuentros con distintos tipos de personas en eventos en los cuales, si no hubiese contado con la intervención divina, éstas se habrían entrometido en forma desastrosa para la obra. Por ejemplo, en una oportunidad, un famoso evangelista dio con el lugar de la excavación. Ron lo invitó a bajar al sistema de cuevas, confiando que este hombre era una persona honesta, le contó acerca de su proyecto. Grandes promesas de ayuda fueron hechas y como consecuencia de ello, resumiendo la historia, un equipo de este grupo evangelístico volvió al sitio, haciendo creer a las autoridades que formaban parte de la expedición Wyatt, quien según ellos llegaría en pocos días, lo que evidentemente no era cierto. Así, sin reparo alguno, bajaron al sistema de cuevas y comenzaron a excavar. Las paredes de la cueva en la que se encontraban trabajando repentinamente colapsaron, quedando a punto de ser sepultados bajo sus escombros. Inmediatamente empacaron y regresaron a sus hogares. Ningún daño mayor se produjo, excepto que Ron y sus hijos tuvieron que volver a excavar el área que había colapsado. Este y otros incidentes similares hicieron que Ron tomara la decisión de sellar el pasaje y debido al laberinto de túneles que se había formado, sería casi imposible encontrar la ruta correcta a la cámara, la que ahora se encontraba al ras, sellada como una pared de piedra natural. Ron hizo todo lo que pudo usando ese pasaje, pero de todas maneras resultaba imposible extraer algún objeto grande por esa vía. Todos los intentos de fotografiar algún objeto dentro de la cámara resultaron fallidos, pues las fotos estaban totalmente borrosas. Utilizó una máquina fotográfica Polaroid, otra normal de 35 milímetros, hasta una videofilmadora, por lo que concluyó que simplemente la providencia no le permitía tal osadía. Más tarde entendió el porqué. Dado que en ese momento estaba muy dispuesto a compartir toda la información, lo que sin lugar a dudas le hubiese causado serios problemas. Bastaba que alguno de esos insípidos personajes con quienes tuvo contacto durante años hubiesen visto evidencia principalmente sobre la existencia real de este gran objeto de oro. Recordó una amarga experiencia vivida en el hallazgo del Arca de Noé, donde la supuesta tumba de la esposa de Noé fue saqueada. La próxima meta propuesta sería ubicar la entrada principal a la cámara, el pasaje a través del cual los objetos fueron introducidos originalmente. Antes de sellar permanentemente el pasaje, Ron ya había abierto la entrada original para ver hacia dónde se dirigía. Al abrirla, descubrió del otro lado un túnel muy largo que se extendía en ambas direcciones. Observó que este parecía ser una formación natural ampliada, ya que presentaba marcas de cincel, pero las malas noticias fueron que estaba bloqueada en ambas direcciones. Entonces, el problema a ser resuelto ahora era determinar la ruta tomada por quienes escondieron estos objetos en la cámara. Era un otoño muy caluroso. Entonces Ron, en su desánimo y tratando de darse un espacio extra para no precipitarse, decidió suspender el trabajo y dedicarse a hacer algo positivo con sus ayudantes y así hermosear el área vecina a la excavación, ordenando las piedras en los alrededores y con esto quizá preparar el sector para los futuros turistas que visitasen los nichos descubiertos. Ron había conseguido un ventilador para refrescar la zona de trabajo, sin embargo, y para peor de las cosas, este se descompuso, hecho que llevó a Ron a detener el trabajo, mandando a todos a descansar, mientras tanto él intentaría reparar ese ventilador. Luego, Ron tendría una experiencia que, según su esposa, cambiaría su vida. Un día, él y ese personaje, cuya confianza no había sido probada, se encontraban sentados en el suelo, justo afuera de la entrada del sistema de cuevas.
Su ayudante estaba adentro. Ron reparaba el ventilador y el forzado colega, sentado a la sombra de un gran arbusto, comiendo su almuerzo. El sitio en donde estaba sentado se encontraba, hasta ese momento, a varios pies bajo el nivel del terreno, ya que había sido el lugar en el que Ron había excavado en años anteriores. Cuando sorpresiva y suavemente escuchó una voz tras suyo que le dijo: «Dios te bendiga por lo que estás haciendo aquí». Miró hacia arriba, donde sobre una escalera de piedras que se encuentra cerca de ahí, varios pies más arriba de donde él estaba, había un hombre alto y esbelto, de cabellos oscuros, vistiendo una túnica larga y blanca y con la cabeza cubierta, similar a las usadas en tiempos bíblicos, con la excepción que ésta era de un blanco muy puro. Alarmado principalmente porque se suponía que ningún lugareño sabía lo que se encontraba haciendo allí, se preguntó quién sería este hombre y trató de entablar una conversación afable, preguntándole si era de los alrededores. El hombre simplemente respondió que no y permanecía en silencio. Luego, al preguntarle si era un turista, simplemente respondió no. Más silencio. Entonces, el personaje de blanco dijo: «Estoy en camino desde Sudáfrica a la Nueva Jerusalén». Ron quedó tan impresionado que no pudo decir nada, sino solo mirarlo fijamente, y enseguida el hombre volvió a decir: «Dios te bendiga por lo que estás haciendo aquí». Se dio vuelta y se marchó. Después de un momento, el forzado colega, quien no podía ver al hombre ya que estaba detrás del arbusto, dijo: «Ron, ¿piensas que hemos estado hablando con un ángel?». A lo que Ron no supo qué responder. Merinel, su esposa, recuerda su llamada como si hubiese sido ayer. Al respecto señaló: «Si ustedes hubieran conocido la personalidad de Ron, déjenme decirles que era una persona muy calmada. Él nunca actuaba por emoción o bajo ansiedad. Su voz raramente dejaba traslucir sus verdaderos sentimientos. Ella sabía que algo había sucedido, aunque su voz parecía calmada. Ron trabajaba y ya los conocía. No había duda al respecto que el extraño vestido de blanco no había sido visto por nadie más. Luego Ron le confió que creía que se trataba de alguien más importante que un ángel. Tenía una profunda impresión que se había tratado de nuestro Señor en persona. Se tratara de Joshua o de un ángel, lo importante era que la experiencia vivida fue suficiente para alentar a Ron y convencerlo de que sus esfuerzos no habían sido en vano y que aún estaba haciendo la voluntad de Dios. Desde entonces, dice Merinel, su esposa, nosotros dos hemos experimentado el resultado de esa experiencia una y otra vez. Desde ese momento en adelante, nada podría en alguna medida empañar el celo o la fe suya en ese u otro proyecto. Cuando él y su grupo fueron secuestrados por rebeldes kurdos en el año 92 al este de Turquía, resultaba muy extraño que a pesar de los peligros inminentes, Merinel se mantuviera en completa paz, pues en ningún instante, ni siquiera en la conmoción inicial, pensó que Ron estuviese en verdadero peligro. En una de las últimas oportunidades en que llegó al lugar, llevando su cámara de filmar, se encontró, para su sorpresa, que la cueva estaba iluminada desde el interior. Sorprendido, pudo darse cuenta que la cueva había sido limpiada. Se habían extraído todos los escombros. La pared del fondo de la cueva emitía luz propia. Los utensilios habían sido ordenados y en su interior se encontraban 4 personas de apariencia normal. El arca de la alianza estaba sin sus varas, lo que era muy extraño, pues las ordenanzas antiguas indicaban que estas varas no podían ser nunca retiradas de ella. Producto de esto, Ron dedujo que esto significaba
que el arca había llegado a su lugar definitivo, justo debajo de la cruz, como depositario eterno de la sangre de nuestro Señor. Sin poder entender lo que pasaba, y aún atónito, uno de los personajes en su interior, quien él sospechaba eran ángeles, le pidió que preparara su cámara de filmar y que luego se acercara. Obedeció en forma automática. Entonces, cada uno de ellos se puso en una de las 4 esquinas del arca de la alianza. Levantaron el propiciatorio. Entonces le pidieron a Ron que extrajera las tablas con los 10 mandamientos. Ron se consideraba indigno para ello, más aún sabiendo lo peligroso que significaría tocar el arca. Sin embargo, obedeció, confiando en aquella sangre que nos justificó ante el Padre. No tuvo problemas. Le pasó las tablas al ángel, quien las puso en un lugar especial dentro de la cueva, fuera del arca. Conversaron con él y le dijeron muchas cosas. En pocas palabras, misteriosamente dice que entendía más de lo que le hablaban. El ángel le dijo que si se mantenía fiel, sería parte de este descubrimiento cuando se hiciera público, pero que debía mantenerlo filmado en secreto hasta un tiempo determinado por Dios, cuando Él mismo con su poder lo diese a conocer junto con la sangre de nuestro Señor, para mostrar al mundo las pruebas de la importancia de su ley y la divinidad de Cristo, y que esto sucedería justo después de que públicamente las autoridades mundiales impusieran leyes en contra de la ley de Dios, y en especial del día de reposo enseñado en las Sagradas Escrituras, el Santo Sábado. Se despidieron y Ron partió directamente al hotel, donde lo primero que hizo fue revisar si lo sucedido había sido filmado por la videocámara. Nunca antes se había filmado con éxito el arca o a un ángel dentro de lo conocido, por lo que sintió que la responsabilidad era muy grande, más aún cuando se encontraba tan enfermo, aquejado de cáncer al colon, enfermedad que llegó a ser la causa de su muerte. Decidió volver al lugar. El ángel que conversaba con él se acercó preguntándole qué sucedía. Ron le hizo saber su temor y que por lo tanto no se sentía capaz de dar verdadera seguridad a esta cinta. El ángel sonrió, recibió la cinta y la puso en el mismo lugar de la cueva donde antes había puesto los 10 mandamientos. Ron fue muy reservado con esta experiencia vivida y es por eso que varios no lográbamos comprender alguna de sus declaraciones donde extrañamente manifestaba que su único deseo era ser parte de esto cuando se hiciera público. Por mi parte, recordaba que el tiempo aún no había llegado, pero luego de escuchar este relato que solo reveló días antes de morir y a gente de su confianza, logré entender el porqué de su actitud. No obstante, él murió sin que llegara esto a hacerse público. Creo que la cinta de video está esperando al lado de las tablas de la ley. Darán crédito a Ron Wyatt como a quien Dios reveló este maravilloso tesoro. De todos los hallazgos efectuados por Ron, el Arca del Pacto fue el único proyecto donde no le fue posible mostrar al mundo las evidencias categóricas que tenía en su poder. Esto se entiende como el resultado de 2 poderosas razones: la agenda de eventos programadas por la Providencia y la prohibición de informar dada por el gobierno de Israel. Este es un asunto delicado. No se trata de cualquier sangre, sino de aquella única en todo el universo que fue capaz de salvar al hombre, de la cual algunos hemos llegado a comprender algo de su valor. Cuando Ron habló por primera vez en público acerca de los resultados de los exámenes efectuados a los restos de sangre que había extraído de aquella que bajó desde la cruz hasta el asiento de la misericordia en el arca del pacto,
Sus aseveraciones acerca de esto pueden apreciarse en los videos grabados de sus presentaciones. Aquí les dejo para que puedan apreciar el video donde Ron Wyatt habla y cuenta sobre la sangre de Jesús. Dried blood is dead blood. Everybody knows that, all right? They can test the blood of the pharaohs, the mummies of the pharaohs, all right? There's certain things they can do. They cannot get a chromosome count by any method I'm familiar with, all right? Things keep changing. I don't profess to know everything. However, there's no way I know that you can get a chromosome count out of dead blood. You can get a DNA and some other things, but not a chromosome count, all right? That's done by living white blood cells. Now then, first of all, in this analysis, I took the blood into a laboratory in Israel. I asked one of the people I work with in antiquities, where is a good laboratory that does reliable work? And they said, such and such, such and such. I took it. I just said, please examine this blood and tell me what you can tell me about it. All right? They said, well, look, we're going to reconstitute it. We're going to put it in normal saline and keep it at body temperature for 72 hours with gentle swirling. All right? That's their business. That's great. I said, now I want to be there when you check it out. They said, fine. So I was back. They checked it out. I said, now, they said it's human blood. We can tell that. They did whatever tests they need to do. And then I said, take some of the white blood cells and put them in a growth medium and keep them at body temperature for 48 hours. And they said, well, that'll do no good because it's dead blood. I said, would you please do that for me? And they said, okay, we'll do it. So anyway, I said, I want to be there when you take it out and examine it. So I was back there. They took it out, examined it under a microscope, and the one technician called the other one over there, and then they called the boss over there, and they were talking Hebrew a mile a minute there for a little bit, and they looked at me and they said, Mr. Wyatt, this human blood only has 24 chromosomes in it. Everybody else has 46. You see, 23 from your mother, 23 from your father, 22 autosomes from your mother, 22 autosomes from your father. You get an X from your mother, you may get an X or a Y from your father, all right? This blood had 23 chromosomes from the mother's side, one Y chromosome only. You see, a child could not have developed if they hadn't had the autosomes from the mother. So all of his physical characteristics were determined by his mother's side of the family, her autosomes. His maleness was determined by this one Y that came from a source, not a human male. Then they said, this blood is alive. And then they said, whose blood is this? I said, it's the blood of your Messiah. And I assure you, those men's lives have changed. Y la conclusión es que Ron Wyatt ha dejado intacta la gruta de Jeremías tal y como la encontró. Ron dice con frecuencia que Dios le ordenó abandonar el Arca de la Alianza en la gruta de Jeremías. También se cree que se producirán para todo el mundo para ver durante el período de la tribulación. Es evidente que Dios está protegiendo el Arca de la Alianza. Los 4 ángeles que fueron colocados en servicio en el momento en los 10 mandamientos fueron puestos en el arca y todavía están allí.
A Aarón se le revelaron algunos detalles de cuando las tablas de la ley serán expuestas. Esto ocurrirá inmediatamente después de que la ley de la marca de la bestia sea aprobada. Habrá 3 leyes diferentes. Una simplemente te dirá que debes cumplir con esa ley que desafía la ley de Dios, y la gente va a tener que enfrentarse a ello. Luego, habrá una ley. Si no se someten a eso, no se podrá comprar o vender. Por supuesto, todo esto está en el libro del Apocalipsis. Pero ya incluso la primera ley conllevará a la muerte, de manera que todos tendrán la opción si van a servir a Dios o si van a servir al hombre. Y luego, poco después, la prueba terminará y Cristo vendrá.